Excelente día, amigos acuaristas, saludándolos una vez más desde la verde Antequera, Oaxaca de Juárez. Yo soy Héctor Canseco, esto es Acuarista Oaxaca. Acuarista. El día de hoy abordaremos uno de los temas más importantes de este hermoso pasatiempo llamado acuarismo. La rutina de mantenimiento es sin duda el respaldo que nos permite lograr un equilibrio favorable para nuestros peces y plantas por un largo tiempo. En este sentido, vamos a llamar mantenimiento a todas las actividades rutinarias que realizamos en nuestro acuario y que están enfocadas a minimizar los niveles de desechos en el ambiente. El acuario o estanques de ornato son sistemas acuáticos donde se logra el equilibrio artificial por medio de filtros y aireadores automáticos de funcionamiento continuo. Mientras tanto, el sustento de los peces se da gracias al suministro rutinario de alimentos balanceados que aportan la cantidad necesaria de nutrientes para un buen desarrollo. El alimento balanceado, papillas, dietas frescas, así como alimentos preparados, constituyen la principal entrada de materia en un acuario. Estos nutrientes, así como los subproductos derivados de su digestión, representan una fuente de contaminación para el ambiente acuático. Por otro lado, debido a que el alimento es un concentrado de nutrientes poco estable al agua, el alimento en exceso es un contaminante peligroso. El alimento que no es ingerido por los peces permanece en la columna de agua y fondo del acuario, degradándose por la acción de hongos y bacterias. Estos microorganismos se alimentan de los nutrientes contenidos en el alimento, generando grandes colonias que consumen oxígeno y producen desechos, saturando el acuario. Como podemos ver, el alimento nos brinda la coloración y crecimiento de nuestros hermosos peces. Sin embargo, esta herramienta también puede ser peligrosa cuando la usamos de forma incorrecta, es decir, en exceso. En este sentido, cabe mencionar que debemos suministrar el alimento lentamente, echando solo lo que los peces se coman. Si vemos que hay residuos de alimento, debemos tratar de retirarlos para que no contaminen el ambiente y debemos disminuir la cantidad de alimento que estamos dando. Cuando analizamos cómo se distribuye la energía contenida en el alimento que es ingerido por los peces, encontramos que es utilizada en gran medida para lograr el crecimiento corporal. Sin embargo, también es destinada a sustentar el metabolismo y el movimiento. Asimismo, una parte se integra en el ambiente como subproductos de desecho que corresponde a productos de excreción y una parte se pierde como material no digerido o bien otros subproductos metabólicos en forma de material fecal. Por otro lado, hay una proporción de materiales de desecho que son producidos dentro del acuario y que corresponde a escamas y tejidos renovados, así como tallos y hojas de plantas que han crecido y se marchitan. Considerando los desechos mencionados, podemos decir que el alimento no consumido y el amonio producido como subproducto metabólico son los contaminantes de mayor riesgo en el acuario. Mientras que el alimento no consumido representa un foco de infección por la gran cantidad de nutrientes disponibles que contiene, el amonio, subproducto del metabolismo de la proteína, es un compuesto altamente tóxico que puede resultar letal si llega a concentrarse a ciertos niveles. El amonio es degradado por las bacterias benéficas que colonizan los materiales filtrantes y grava del fondo del acuario. De aquí la importancia de ciclar o dejar madurar gradualmente el ambiente acuático antes de agregar peces. Un medio inmaduro o sin presencia de bacterias puede saturarse de amonio intoxicando a los peces. El amonio, producto del aprovechamiento de proteínas, es liberado como un subproducto celular y posteriormente sale del cuerpo de los peces por ósmosis. En la ósmosis, la diferencia de concentraciones de amonio genera el flujo de esta peligrosa molécula hacia el ambiente, eliminándolo del cuerpo del pez. Sin embargo, cuando el amonio se concentra en el agua del acuario, a tal grado que el nivel de concentración llega a superar el que hay en las células del pez, el proceso se invierte. El peligroso amonio que se ha concentrado en el ambiente del acuario comienza a fluir al interior de los peces. Debido a que esta molécula es muy pequeña, puede llegar prácticamente a todos los tejidos del pez. El amonio posee una toxicidad muy elevada, por lo que los organismos se ven afectados en poco tiempo, mostrando nado errático, falta de apetito y branquias irritadas.
Amigos, en caso de que tengamos peces con síntomas de intoxicación de amonio, debemos realizar cambios parciales con el fin de reducir los niveles de este contaminante sin producir cambios drásticos en el ambiente. De igual manera, podemos introducir bacterias vivas presentes en los filtrantes de algún otro acuario maduro con el fin de propiciar el equilibrio bacteriano. Lo anterior corresponde a un mantenimiento de emergencia y puede ocurrir cuando la bacteria de nuestro acuario no se ha desarrollado o bien por alguna razón murió. Las bacterias benéficas del género Nitrosomona y Nitrobacter son capaces de alimentarse del peligroso amonio oxidándolo a compuestos nitrogenados menos tóxicos como lo son los nitritos y los nitratos. Estas bacterias son sensibles a algunos medicamentos, cambios bruscos de temperatura, así como a la falta de oxígeno, por lo que en algunas ocasiones la colonia bacteriana puede caer. Cuando ponemos peces en un acuario inmaduro, podemos observar que el agua se ve turbia y blanquecina. Esto se debe a que hay una gran cantidad de desechos no degradados en el ambiente. Posteriormente, cuando la bacteria ha proliferado, el agua se torna cristalina de un día para otro. Este mismo proceso se puede invertir cuando la bacteria llega a morir por adición de algún medicamento o cuando se apagan los filtros por un periodo muy largo. En estos casos, el mantenimiento de emergencia consiste en alimentar por debajo del nivel de saciedad para minimizar totalmente los residuos de alimento y desechos orgánicos. A la vez se deben realizar cambios parciales de 30% diario manteniendo una buena saturación de oxígeno. Este procedimiento reduce los niveles de desechos en el ambiente a la vez que crea las condiciones propicias para el crecimiento bacteriano. Cabe mencionar que utilizar una densidad adecuada de peces considerando el tamaño de nuestro acuario también puede influir positivamente en establecer el equilibrio bacteriano en el acuario. Una vez que hemos hablado de los desechos más letales del acuario, nos concentraremos en los residuos que se acumulan en el fondo, así como en los productos vegetales en el caso de los acuarios plantados. En este contexto quiero mencionar que muchas veces cuando cambiamos de filtro, es decir, tenemos un filtro de cajita y ponemos una cabeza de poder, o bien tenemos una cabeza de poder y ponemos un filtro canister, esperamos en cierto momento ya no tener que hacer el mantenimiento o bien no tener que hacer el mantenimiento tan seguido. Es cierto que dependiendo del filtro que usemos podemos mejorar nuestra calidad de agua en gran medida. Desafortunadamente, lamento informarles, amigos acuaristas, el mantenimiento es necesario y debe realizarse cada semana o bien por lo menos cada 2 semanas como recomiendan otros acuaristas. Realizar el mantenimiento semanalmente, aunque parezca que no es necesario, nos brindará una calidad de agua superior y un tiempo de vida prolongado de nuestras amadas mascotas acuáticas. Los desechos acumulados en el fondo, en su mayoría materia fecal, residuos de alimento, algas, hojas de plantas, escamas, entre otros, se sedimentan en el fondo del acuario y pueden ser eliminados por medio del sifoneo. Debido al proceso de sedimentación, ya que la entrada de la mayoría de filtros no está a ras del suelo, la mayor parte de desechos no son absorbidos y permanecen en la grava en un proceso de degradación lenta. Recomendamos efectuar el mantenimiento por sifoneo semanalmente para evitar que estos residuos orgánicos se degraden en su totalidad formando los peligrosos sólidos disueltos. Una vez que estos residuos orgánicos se degradan, producen la proliferación de bacterias y hongos que consumen oxígeno del acuario, compitiendo con las plantas y los peces. A su vez, la degradación a sólidos disueltos del material residual produce una coloración amarillenta del agua y un ambiente de baja calidad que puede generar enfermedades a largo plazo. En este contexto, ¿existe algún sistema en el que podamos tener peces en el que no se requiera hacer el sifoneo? Bueno, de hecho sí existen, son estanques y peceras circulares de fondos inclinados en los cuales los desechos se están eliminando de manera continua. Cabe mencionar que estos sistemas son utilizados en investigación y no nos brindan la belleza que nos brinda un acuario tradicional. Realizar el sifoneo de manera semanal nos ayuda a eliminar todos los desechos del acuario. Durante este proceso debemos enjuagar los filtrantes de nuestra cascada o cabeza de poder. En el caso de los filtros compuestos como canister o sumps, pueden enjuagarse hasta cada 2 o 3 semanas. Antes de efectuar el sifoneo, debemos apagar los calentadores así como los equipos de aireación y filtración. En el caso de los filtros, llamados cabeza de poder o filtros tipo cascada, debemos retirarlas para enjuagar los cartuchos.
La cabeza de poder puede retirarse del acuario con ayuda de un vaso o una bolsa para evitar que libere el material acumulado al sacarla del acuario. En todos los casos, los materiales se deben enjuagar con agua sin utilizar ningún químico. Sifonear equivale a aspirar nuestra pecera. Gradualmente vamos removiendo la arena y retirando los elementos de desecho que se han acumulado. Podemos bajar el nivel de agua a la mitad o dejar solo una tercera parte. Esto dependerá de la cantidad de peces que tengamos y del volumen de nuestro acuario. En caso de que contemos con adornos de resina, troncos o rocas, debemos utilizar el sifón para retirar el material que se ha acumulado encima y debajo de ellos. Si el acuario solo tiene grava, debemos sifonear hasta llegar al fondo tocando el vidrio con el sifón, para extraer todo el material acumulado. En caso de que el fondo tenga arena fina, podemos sifonear gradualmente toda la arena, para lo cual podemos moverla de un lado a otro del acuario. Cuando nuestro acuario tiene plantas, debemos sifonear sobre ellas extrayendo el material depositado en sus hojas, tallos o en su base. En el caso de acuarios con sustrato casero sellado con arena, debemos realizar el sifoneo solo sobre el sellado de arena, es decir, a un nivel superficial. Posteriormente, una vez que hemos bajado el nivel del agua del acuario, procedemos a limpiar los vidrios utilizando una fibra suave. En caso de que haya presencia de sarro, debemos evitar tallar, pues podemos rayar el vidrio. Lo ideal es utilizar reductor de pH para retirarlo. El reductor de pH debe aplicarse utilizando un poco de fibra blanca y posteriormente debe retirarse sin que caiga en el agua del acuario. En el caso de algas, podemos tallar utilizando una fibra suave o bien utilizar navajas desincrustantes tratando de que los materiales de desecho no permanezcan en el acuario. Un mantenimiento continuo en el caso de acuarios de exhibición incluye el uso rutinario de limpiadores magnéticos y rasquetas que permiten una limpieza rápida y práctica. Una vez que hemos enjuagado los filtros, sifoneando el fondo y lavado los vidrios, procedemos a llenar nuestra pecera con agua limpia. Debemos verificar que la temperatura del agua que utilizamos para rellenar el acuario sea similar a la de la pecera para evitar cambios bruscos de temperatura. Como podemos ver, el mantenimiento del acuario es bastante sencillo y solo nos toma unos minutos realizarlo. Cabe mencionar que debemos evitar en todo momento renovar totalmente el agua de nuestro acuario, ya que esto representa un cambio muy brusco que puede dañar la piel de nuestros peces o a nuestras bacterias benéficas. De igual manera, es recomendable utilizar acondicionadores que eliminen el cloro y propicien un equilibrio saludable en la piel de nuestros peces. Más adelante abundaremos en cuanto a los plantados en el tema de poda y resiembra de plantas acuáticas. Este también es un factor de mantenimiento, aunque no tan directamente relacionado con la eliminación de desechos. En este contexto debemos verificar el buen funcionamiento del equipo de filtración de nuestro acuario, así como monitorear la temperatura utilizando un termómetro. De igual manera debemos observar a detalle a nuestros peces con el fin de verificar su buen estado de salud. Esperando que la información de este video sea un aporte positivo para el pasatiempo del acuarismo que todos disfrutamos, me despido, servidor Héctor Canseco.